muchos sin experiencia en cultivo piensan de que producir algo es simplemente tirar semillas en el campo y estas crecen solas, ¿sí? La realidad es diferente. El proceso de cultivar algo lleva un esfuerzo, ¿sí? Hay que eliminar malezas, hay que preparar el suelo, hay que controlar plagas. Una vez que esté todo en condiciones, uno recién puede proyectarse a sembrar, y una vez que siembra, la tarea no termina ahí, la tarea continúa de que uno tiene que seguir cuidando el terreno, controlando plaga, controlando maleza, hasta que por fin poder obtener una buena cosecha, ¿sí? El cultivo es un proceso que lleva tiempo, que requiere preparación, esfuerzo, sacrificio, y también tiene un costo. De manera similar ocurre en el ámbito de las relaciones. Como dijimos anteriormente, el gran problema en la sociedad, en nuestra sociedad, es un problema profundamente espiritual, donde la incapacidad de las personas para relacionarse de una manera sana y verdadera, ¿sí? Ese es un problema espiritual que hace que las personas no puedan relacionarse de manera sana y verdadera por causa del pecado mismo, ¿sí? De ahí Santiago decía que del corazón nacen las guerras, los conflictos. Y el mayor problema, entonces dicho esto, en el ámbito de las relaciones, el terreno siempre va a estar enmalezado, siempre va a ser necesario un gran esfuerzo, aunque lejos de Dios es imposible. Por eso este llamado que Pablo hace ya al ámbito de las relaciones es para aquellos que verdaderamente creen. Aunque es un mandato global, es un mandato general, todos aquellos que quieran seguir estos principios van a encontrar bendición, pero Pablo está refiriéndose a los cristianos principalmente, ¿sí? Aquellos que han conocido a Dios, que han nacido de nuevo, es un llamado a vestirse de nuevo y a vivir conforme ya no a lo que eran antes, o no lo que son exteriormente, sino a lo que ahora son interiormente en Cristo. Esa nueva identidad en Cristo lo lleva a poder vivir sabiamente. Y habiéndole ya hablado personalmente, ahora Pablo pasa a hablar a nuestras relaciones en el hogar, partiendo de la principal, la más importante, el matrimonio, esposo-esposa, y ahora va a ir a un segundo relación, o un segundo tipo de relación de importancia, que es de padres e hijos, ¿sí? Y así como los cultivos en las relaciones es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo, Pablo está hablando tanto a ambas partes, aquellos que están en autoridad como aquellos que están bajo autoridad. En todos los ámbitos vamos a ver esposo, esposa, padre, hijo, amo y siervo, ¿sí? Porque por causa del pecado, por causa de nuestras relaciones, la autoridad muchas veces es llevada de mala manera o abusando de autoridad, y la parte que está bajo sujeción tampoco la lleva a cabo de buena manera, ¿sí? Entonces Pablo está yendo a la raíz del problema. Por eso el mensaje en esta noche tiene por título Edificando nuestro hogar, cultivando relaciones sanas, ¿sí? Es una segunda parte de Edificando nuestro hogar, y dice Colosenses 3, versículo 20 y 21, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿sí? Siempre va las dos partes. Hoy vamos a ver un escalón más en nuestras relaciones, y Pablo ya había comenzado con la principal y la más esencial de las relaciones en el hogar, esposo-esposa, y a diferencia del resto habíamos dicho que a la esposa no se le manda a obedecer, sino a someterse. Hay una entrega voluntaria, y habíamos visto las condiciones en las cuales debía darse, y la esencia en el matrimonio habíamos visto que era el amor y el respeto. Eso era así. El hombre, para cultivar esta relación, el hombre necesita ser, como decía en Efesios 5, ¿sí?, sentirse respetado y la mujer amada, ¿sí? Y este es un círculo que fomenta la relación, una relación verdadera, el amor y el respeto, ¿sí? La mujer iba a mostrar ese sometimiento respetando al marido, y el marido entregándose como Cristo entregó a la iglesia, se entregó por la iglesia amando a su esposa, ¿sí? Ahora, avanzando a la segunda parte de padres e hijos, esta relación de padre e hijo no puede darse de una manera eficiente
o no puede funcionar bien a menos que la primera relación funcione, ¿sí? Si nuestra relación como esposo no funciona, no podemos pretender que nuestra relación con nuestro hijo sea la correcta, ¿sí? Y entonces comienza Pablo dando instrucción a los hijos, dice obedeced en todo porque esto agrada al Señor, dice el versículo 20. Efesios 6, 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, dice Efesios 6.1, ¿sí? Y el llamado que hace Pablo es para los hijos que están bajo la tutela de los padres, ¿sí? Está hablando de relación en el hogar, una relación en el hogar donde hay un padre y un hijo, ¿sí? Una relación que se da de hijos que están bajo el cuidado de los padres en el contexto de un hogar, que están en ese rol de hijos dentro del hogar, ¿se entiende? Entonces, el mandato es obedecer acá Pablo está mandando a que obedezcan. Padre en este caso habla de papá y mamá, ¿sí? Nosotros en el español cuando hablamos de padres puede referirse a los hombres o a los hombres y a las mujeres. En este caso, la palabra que utiliza, el mandato es que los hijos tienen que obedecer a papá y a mamá, ¿sí? Para que queden claro para lo que vamos a ver más adelante. En el original, entonces se refiere a ambos. Es más, dentro del resumen de la ley de Dios, dentro de la ley moral de Dios, que es un resumen, ¿sí?, que se encuentran en los 10 mandamientos, el quinto mandamiento habla, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Entonces es esencial, o sea, es parte de los mandamientos. Cuando termina esa parte de la relación con Dios, diciéndole de todo lo que respecta con Dios, pasa a la parte de la relación con los demás y comienza de la relación con los padres. Después dice no matará, ¿sí? Y sigue con el resto de los mandamientos, pero comienza honrando al padre y a la madre, ¿sí? Entonces, en sí, la relación de los padres con los hijos va a durar para toda la vida, pero nuestras responsabilidades van cambiando como hijos, ¿sí? Con los padres. El honrar a nuestros padres es algo como hijos, nosotros estamos a honrarlo durante todas nuestras vidas, ¿sí? No hay un momento que vamos a decir, bueno, listo, ya no tengo más la responsabilidad de honrar a mis padres. Es un mandato de honrar a nuestros padres durante todas nuestras vidas. Ahora, en el caso que está hablando Pablo, está hablando dentro del contexto del hogar y les dice que los hijos tienen que obedecer a los padres, ¿sí? Entonces, el honrar, en este contexto de los hijos viviendo con los padres, ¿cómo van a honrar ustedes a sus padres? Obedeciéndoles, ¿sí? Esa es la manera que ustedes tienen de honrar a sus padres. Cuando ustedes no obedecen a sus padres, están deshonrando a sus padres y deshonrando a Dios. Entonces, la honra y la obediencia son dos responsabilidades para los hijos que están dentro de la casa. ¿Ustedes saben como hijos cuál es el peor pecado que pueden cometer? Deshonrar a los padres. Porque si ustedes no son capaces de honrar a sus padres que ven, no van a poder honrar a Dios a quien no ven. Aplicando el contexto, si no pueden amar a sus padres a quienes ven, ¿cómo van a amar a alguien que no ven? Entonces la manera que ustedes tienen de manera práctica de honrar a Dios es obedeciendo a sus padres. Entonces cuando ustedes obedecen a sus padres no es una cosa menor, decir una desobediencia mínima, no pasa nada, es una afrenta grave contra Dios. Un Dios que es santo, Dios no se agrada en la desobediencia. Y para que ustedes entiendan un poco cómo ve Dios la desobediencia de los hijos, en el Antiguo Testamento, herir o maldecir a los padres acarreaba con el castigo de ¿qué? Piensen, pena de muerte. ¿Sí? Lo pueden ver en su Biblia, en Éxodo 21, 15 al 17, en Levítico 29, era pena de muerte. Deshonrar, maldecir a los padres o herir a los padres era castigo de muerte. Al igual que la desobediencia persistente, aquellos hijos que eran desobedientes de manera persistente eran dignos de muerte. Deuteronomio 21, del 18 al 21 lo pueden ver. Por eso, los proverbios insisten constantemente, los hijos deben estar atentos a la instrucción de sus padres
y obedecerlos. Ahora, si como hijos, en el contexto que nosotros estamos hablando, viviendo bajo la tutela de los padres, dependiendo aún de ellos, ¿sí? Si en esta condición no pueden entonces honrar a los padres, no son capaces de honrar a Dios. Ahora, ustedes saben que la desobediencia a los padres es una característica de los impíos, aquellos que no creen. En 2 Timoteo 3:2 dice, hablando Pablo de que en los postreros días van a venir tiempos peligrosos, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, pues termina diciendo desobediente a los padres, ingratos, impíos. O sea que la característica de una persona impía es alguien que desobedece a los padres. Entonces, la característica de impío ya se ven en corta edad. Podemos ver en niños que no quieren obedecer o jóvenes que no quieren obedecer, que están bajo la tutela, dependencia de los padres y no quieren obedecer. Ahora, volviendo al texto, el tiempo presente que dice Pablo de obedecer, está demandando una obediencia continua. No es ustedes vean si pueden obedecer o evalúen, no dice obedecer, está hablando de una manera continua. No dice intenten, traten de razonar, vean, tampoco dice obedezcan cuando ustedes lo sientan o cuando los padres estén en lo cierto. Los hijos deben obedecer en todo y en todo tiempo. El único límite establecido para la obediencia de los hijos es cuando un padre le está mandando al hijo algo que va en contra de Dios. ¿Sí? Yo no tengo más autoridad de Dios que Dios como padre. Yo no puedo mandar algo que vaya en contra de la palabra de Dios porque hay una autoridad superior a mí que es a la cual todos estamos obligados. Lo mismo hablábamos con las esposas. El esposo tiene autoridad, pero no por encima de Cristo. Cristo es la máxima autoridad. Entonces nosotros primero nos sujetamos a Dios. Después, en orden de autoridad, ¿quién sigue? Para los hijos siguen los padres, ¿sí? Entonces, cuando un padre obliga a algo que va en contra de la palabra, prima el orden. Primero, ¿a quién hemos de obedecer? A Dios. Ahora, si lo que los padres están diciendo no contradice o no va en contra de lo que Dios dice, no hay excepción. Hay que obedecer. No importa, guste o no guste, hay que obedecer. Muchas veces no va a gustar, pero ahí ustedes van a ver el temor de Dios. Entonces, es primordial entonces hablar y de obedecer a Dios. Ahora, los hijos que ustedes, que tienen padres temerosos de Dios, tienen una bendición muy grande. Los niños, nuestros hijos, tienen una bendición muy grande. Ahora, hay otros niños, u otras personas, u otros jóvenes que viven con padres que no tienen un temor de Dios y que por causa de la fe son forzados muchas veces a ir en contra de Dios. ¿Sí? Muchas veces le obligan a que no se congreguen o que hagan algo o que vayan en contra de lo que Dios establece. Y Jesús sabía que iban a haber hijos que iban a enfrentar estas situaciones. Por eso en Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijo, hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahora aquí Jesús está contradiciendo como que hay que honrarlo, pero después hay que aborrecerlo. ¿Cómo no? Parece que no encaja. Honrarlo y aborrecerlo. Pero el contexto es que el sentido es que nosotros no podemos amar a alguien más que a Dios. Ese es nuestro amor primordial, nuestro amor supremo. La obediencia suprema es a Dios. No podemos poner una relación, no podemos poner nuestros hijos, nuestro matrimonio, nada por encima de Dios. Entonces, ese es el sentido, ¿sí? Algunas veces seguir a Cristo va a traer divisiones en familias, porque sobre todo hay veces que los padres o parientes nos van a influir para que nos rebelemos en contra de Dios y va a haber conflicto en mantenernos firmes por seguir a Cristo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso Lucas 15:12, del 51 al 53 dice, ¿pensáis que he venido a traer paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre con la hija con la madre, la suegra contra la nuera y la nuera con su suegra. O sea,
va a haber división por causa de la fe. Esto no contradice el mandato de honrar a los padres, pero está diciendo que hay muchas veces que se va a presentar situaciones en las cuales nosotros vamos a encontrarnos obligados a obedecer lo que Dios dice, por encima de lo que podamos decir nosotros como padres fallemos. ¿Sí? Eso muestra la responsabilidad que tienen como hijos, sea la edad que tienen. No hay excusa. Dios da su orden y todos ustedes, todos estamos obligados a obedecerla. Nosotros como padres estamos para encaminarlo, criarlo, ayudarlo, pero todos somos responsables, ¿sí? Entonces, como padres nosotros no tenemos autoridad de oponernos a lo que Dios dice, y en eso está claro. Aún así, el diseño de Dios para los hijos y los padres es que los hijos obedezcan a los padres en todo tiempo. Ese es el diseño de Dios. Ese es como Dios creó la relación. Los hijos pueden no estar de acuerdo. Muchas veces los hijos creen saber más que los padres, sobre todo en la mal llamada adolescencia. Los hijos piensan que saben más que los padres y se empiezan a criticar o a pensar que son más sabios. Y en algunas situaciones pueden estar en lo cierto, en su opinión. Pero aún así es necesario obedecer en todo a los padres. Ese es el mandato del Señor. Y aunque parte de las bendiciones de la obediencia es que van a ser de larga vida, como dice el mandato, Pablo deja en claro que esto es lo que agrada a Dios. Y ese es el punto. Ahora, no es el punto que vas a ser de larga vida si obedeces a los padres. No es que te va a ir bien, el tema que es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que los hijos obedezcan a los padres en todo tiempo. ¿Sí? Esa es la autoridad que Dios estableció, el orden que Dios estableció para los hijos y para que una sociedad pueda funcionar. Entonces, esto es lo que agrada a Dios, como dice Efesios, esto es lo que es justo, ¿sí? Pablo, entonces ahora, para un hijo que está bajo la tutela de los padres, no tienen un llamado más alto que el de obedecer a sus padres. De esta manera hace lo que es justo, hacen lo que le agrada a Dios, y a los hijos que entonces, en esta situación, si quieren buscar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, ¿saben cuál es la manera de encontrar la voluntad de Dios para su vida? Obedeciendo a sus padres. Eso es lo que Dios le agrada. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la responsabilidad. No hay otra manera más grande que ustedes puedan glorificar a Dios que obedeciendo a sus padres. En esta etapa no es tratando de ir a otro país, a China, o tratando de dar su vida hoy en el rol que les toca como hijos. La manera que tienen, la mayor manera de poder glorificar a Dios es obedeciendo a sus padres. Entonces, salvo excepciones, nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Aunque muchas veces sin conocimiento, padres que están inclusive lejos de Dios buscan y desean el bien para sus hijos. Aunque en la ignorancia muchas veces aquellos que no conocen a Dios no pueden aconsejar en situaciones espirituales o el resto, pero aún así preserva el deseo de padre de que a los hijos le vaya bien. Entonces, para aquellos hijos ahora, este mandato está hablando de aquellos que viven bajo la tutela. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que se han independizado? ¿Tienen que obedecer a los padres? ¿Podemos hacernos la pregunta? No, el mandato no es para los hijos que ya son independientes. Podemos ver el mandato de los padres, que hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Pero los hijos que ya terminaron la etapa de ser criados y que son responsables y que son adultos, que se casaron o que viven solos o que ya son adultos, aunque ya no tienen que obedecer a sus padres, sí tienen que continuar honrándolos. Ya no de la misma manera a través de la obediencia, pero sí hay una manera de honrar a nuestros padres, ¿sí? Nunca vamos a dejar de ser hijos, nunca. Aunque nos casemos, aunque formemos una familia, nunca vamos a dejar de ser hijos, aunque nuestras responsabilidades, nuestros roles, nuestras relaciones cambien, aún así vamos a seguir siendo hijos. Por eso siempre tenemos que honrar a nuestros padres. Por eso Pablo se ocupa aquellas mujeres que quedaron viudas, hablando a los hijos que tienen esa responsabilidad de cuidarlas a ellas en este contexto de fragilidad. O sea, nuestras responsabilidades como hijos tienen su límite dentro de su contexto, pero de acuerdo a un momento dado.
Cuando uno se casa, formamos un hogar y volvemos a una principal relación, ya no en el hogar de una relación padre-hijo, porque ahora nos vamos a un nuevo hogar y la relación es esposa y esposo. Ya las decisiones no las tomamos solo, no es yo voy a hacer lo que yo quiero con mi mamá o con mi papá, ya como hijos que nos independizamos, las decisiones ya las tomamos como esposo y esposa. ¿Sí? Si antes le ayudábamos con todo nuestro sueldo a nuestros padres, ahora que nos casamos, tenemos que tomar una decisión que vamos a hacer. No podemos hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, las decisiones en el matrimonio se toman de a dos. Uno como hijo ya no está deshonrando a los padres y ya no actúa de la misma manera que actuaba antes de casarse. Los padres tampoco pueden exigir obediencia. Son una unidad independiente y tienen que consultarlo, ¿sí? Ahora, viene la instrucción para los padres. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y primero me chocaba Colosense porque queda acá nomás. O sea, nunca habla de criar, nunca habla de nada. Dice, no exasperéis a vuestros hijos. Y es como que el mandato queda ahí nomás. Pero si nosotros entendemos, parece sencillo, pero no exasperarlo incluye el criarlos, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso, pero Efesios lo da con más claridad para que nosotros nos quedemos tranquilos. Efesios 6:4 dice, comienza de la misma manera, dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Como padres, o sea, nosotros, como vemos, los deberes en una relación padre-hijo no vienen en una sola dirección. No es que solamente los hijos tienen que obedecer y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Nosotros como padres estamos sujetos a Dios y tenemos responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Y Pablo habla a los que están en autoridad, ¿para qué? Para que no haya un abuso de autoridad. Así como le habló anteriormente a los esposos para que ellos no abusen de la autoridad que el Señor le dio, porque Él creó esta relación esposo-esposa de autoridad y bajo sujeción en una relación de amor, en donde uno busca el cuidado y el otro se somete en amor voluntario, en donde hay una relación. Lo mismo en la padre-hijo. Por eso Pablo está hablando de la relación de autoridad para que no haya un abuso o mal usada. Y aunque papá y mamá tenemos autoridad sobre nuestros hijos, nosotros tenemos que tener en claro que acá, si vos te vas al original, acá podríamos leer pensando que le habla a los padres y a las madres, pero en el original, a diferencia del versículo anterior, utiliza una palabra diferente, dice paters, a los pater families, a los padres de familia, a los hombres, les llama y les advierte a no exasperar, a no provocar a ira a sus hijos, ¿sí? Entonces, hay una diferencia. Es más, la traducción en el inglés de la Biblia, King James, y otras lo traducen bien y dice padres, fathers. Dice no, y ahí continúa diciendo de no provocarlos, ¿sí? Quizás las madres son menos propensas a provocarlos a ira. No es una excusa. Pueden ser más sensibles a la necesidad de nuestras esposas, están para guiarnos, para hacernos ver, para recapacitar muchas veces de nosotros la falta de tiempo, la falta de cuidado, la falta de sensibilidad en una relación o en un trato con nuestro hijo. Ellas están para hacernos ver. Fueron creadas la mujer dentro del huerto, dentro del hogar. Entonces, quizás por eso, o no sé por qué, pero el Señor está hablando a los padres a no provocarlos a iras. O no exasperar, ¿sí? Acá si nosotros vemos, exasperar viene de una palabra que habla de provocar, incitar, irritar o enojar. Y este llamado Pablo si nosotros entendemos la cultura, a lo que Pablo está diciendo, es sumamente contracultural. Es sumamente radical lo que está diciendo a los padres de no provocar a los hijos. En la cultura greco-romana, donde los pater family tenían una autoridad no poquita, absoluta sobre los hijos. Ustedes saben que si los hijos nacían y ellos querían un varón y nació una mujer, o lo miraban a los hijos, no les gustaba, ellos tenían la patria potestad de hacer lo que querían. Si querían, lo podían matar, lo podían regalar, podían hacer lo que querían, ¿sí? Entonces, ellos eran insensibles. Para ellos el sentir y el sufrimiento de los hijos no tenía ninguna importancia. Entonces,
Por lo tanto, es contracultural que Pablo le esté diciendo no exasperéis a vuestros hijos. Es un llamado a los padres a que tengan en cuenta el sentimiento de sus hijos. Por eso es contracultural, una cultura que no tenía nada que ver con él, no le importaba el sentido de los hijos. Pablo está diciendo, tengan en cuenta el sentimiento de sus hijos. Ahora nosotros, en la actualidad, nosotros nos encontramos en un ámbito totalmente opuesto al greco-romano. Ya no es que tengamos en cuenta, ya lo sobrevaloramos el sentimiento, a tal punto que el sentimiento como padre es que uno tenemos que darle todo lo que ellos quieren para que ellos no se enojen. ¿Sí? Es más, llegamos a tal punto que la psicología se metió no solamente en la iglesia, en los hogares, en todo lado. Algunos, bajo la excusa que como chicos no tuvieron límites en algunas cosas, piensan que lo mejor es no ponerle límites a su hijo para que ellos tengan esa libertad que ellos no tuvieron, para que ellos tengan todo lo que los padres le limitaron, ¿sí? Entonces, no exasperar no es darle todo lo que ellos quieran con tal de que no se enojen o para que no hagan berrinche. No es hacer todo y cualquier cosa para que no se airen. La ira que muestran nuestros hijos es causa de su pecado. Ellos muestran el pecado que hay en su corazón, con el cual nosotros tenemos que ayudarlos a batallar y con el cual tenemos que ayudar a formar el carácter de Cristo. Ellos muestran, las situaciones cotidianas pueden hacer que ellos evidencien la ira, pero la ira está en ellos, ¿sí? Muchas veces no van a estar conforme con nuestros mandatos. A nadie le gusta, por eso es difícil la relación de someterse a una autoridad. Hay una rebeldía interna de querer ser nosotros nuestro propio Dios, entonces ellos se encuentran con una naturaleza natural de rebelarse, ¿sí? Para saber. Ahora, nosotros muchas veces vamos a decirle que no, pero para saber que nosotros lo que le estamos diciendo que no, una prohibición, para estar seguros, tenemos que estar seguros de lo que dice la Biblia, para mantenernos firmes, ¿sí? Quizás hoy le privemos de algunos dibujos, de algunos videojuegos, de algunas cosas que a ellos no les gusten, que ellos no se sientan conformes, que les molesten, ¿sí? Puede en algunos casos generar una ira temporal en ellos, pero si nosotros miramos, cuando ellos sean adultos, ¿qué actitud van a tener ellos con nuestras decisiones? ¿Van a estar conformes con nosotros o se van a enojar? Vos no me dejaste mirar dibujos cuando sean adultos, ¿sí? Ahora van a estar enojados. Y doy este ejemplo, pero pueden ser muchos otros ejemplos que se apliquen a tu vida, de ciertas decisiones que nosotros tomamos y que ellos no están conformes, pero nosotros con la sabiduría que tenemos, con lo que nosotros vemos, sabemos que esas cosas le van a causar mal a ellos. Una junta que no le agrada, amigos que lo corrompen o que lo llevan a un mal camino, ¿sí? Entonces, el enojo es propio de la inmadurez. Muchas veces no saben manejar sus sentimientos. Yo me acuerdo cuando era chico, iba a la escuela y había una maestra que era sumamente exigente y a mí no me gustaba porque era muy exigente. Yo decía, algo que yo no quería era estar con esa maestra, pero después me pasó lo opuesto en la secundaria y me encontré con una maestra que era totalmente flexible y no me enseñaba nada. Pero después cuando llegué a la facultad yo me comprendí que la mejor maestra fue aquella que fue exigente y que enseñaba. Y en mi madurez, tuve un sentimiento opuesto, pero en mi madurez yo agradecía la de la primaria, porque fue exigente y cumplió su rol. Y así nuestra inmadurez muchas veces nos lleva a poder enojarnos porque no entendemos, pero cuando lleguemos a la madurez vamos a entender. Muchas veces nosotros podemos corregir a nuestros hijos o también no limitarles cosas que sabemos que le van a hacer mal, y eso es pereza, y esa pereza es pecado, como lo vemos en Elí. Elí no le quiso corregir por pereza a sus hijos, porque no quería encontrarse o no quería enfrentarse a la rebeldía de sus hijos, porque cuando corregimos a nuestros hijos nosotros tenemos que cargar con el enojo de ellos, con un malestar, lidiar con el pecado. Es una tarea muy costosa que requiere un esfuerzo grande, espiritual, emocional, físico, una demanda, y Elí no quiso hacerlo,
y nosotros vemos cómo terminó su vida. Sus hijos murieron y a causa de ello también él murió, ¿sí? Entonces, cuando ese no que nosotros le damos a nuestros hijos, que entiendan, o que nosotros entendamos que el no a nuestros hijos tiene que ser en respuesta a algo moral o espiritual. Para guardarlo a ellos moralmente o espiritualmente. Tenemos que tener una respuesta para darle a ellos que no piensen de nosotros que somos una autoridad déspota, ¿sí? O de que le decimos que no a todas las cosas. Pensar bíblicamente, buscar un fundamento. Hay muchas veces que nosotros somos propensos a decir que no. No nacemos sabiendo como padres. Yo en mis primeros indicios muchas veces soy más tendiente a decirle que no, pero a pensarlo bien, mi esposa me ayuda a reflexionar de por qué no o por qué sí. A verlo bíblicamente y si es algo que se opone o es que simplemente pereza mía, digamos, ¿sí? Porque demanda un esfuerzo. Tenemos que ser sabios. A veces nuestro orgullo nos lleva a mantenernos firmes de querer demostrar autoridad y no doblegar o no darle que sí. Pero cuando estamos fundamentados en el por qué no, tenemos que mantenernos firmes. No decir no a la ligera y después que sí y darle un doble mensaje, pensarlo, reflexionarlo. Entonces, ahora, no podemos decirle que no a todos, tenemos que ir viendo en ellos cómo responden a las libertades que le vamos dando y forjando en ellos el carácter a medida que van madurando, ¿sí? Ahora, no provocar a ira, no exasperarlo, no es entonces darle todo con tal de que ellos no se enojen, ¿sí? La medida de la paternidad no puede ser medida solamente por lo que nuestros hijos sienten o cómo ellos se comportan, sino en lo que la Biblia dice. Yo no le vengo a darle a usted consejo como yo soy como padre, sino lo que la palabra dice, y lo que la palabra dice me exige a mí como lo exige a ustedes, ¿sí? Yo no le vengo acá a ponerme en la posición de que algo que lo que yo le digo, sino lo que la palabra dice. Y si nosotros prestamos atención a lo que dice Efesios, antes de decirlo criarlo, dice no provoquéis a ira. Y si vemos Colosenses que se queda solamente en no provocarlos a ira. En la imagen del agricultor que nosotros veíamos, antes de sembrar, nosotros tenemos que asegurar de preparar el camino. Si el campo, está lleno de malezas, nosotros no vamos a poder sembrar. Tenemos que primeramente controlar la maleza, sea el tipo de cultivo que sea, controlar la maleza. Si está lleno de piedra, tenemos que asegurarnos de sacar la piedra, limpiar, acomodar todo, y entonces sabemos que lo que vamos a sembrar va a dar su fruto. Si nosotros no hacemos esto y tiramos la semilla, puede que cosechemos mínimo, poco, pero si queremos cosechar abundantemente tenemos que preparar el camino, ¿sí? Entonces en lo espiritual pasa lo mismo. Por eso Proverbio dice, hijo mío, dame tu corazón. El deseo del padre es que el corazón del hijo esté en sus manos para poder instruirlo correctamente. Nuestros hijos tienen que estar convencidos de que nosotros buscamos el bien de ellos, porque tenemos más sabiduría, tenemos más años, más experiencia, más camino en el Señor, y tenemos y deseamos el bien para ellos. Nuestros hijos no son robots, nosotros no somos diseñados a crear hijos a imagen nuestra o ser clones nuestros. Nosotros tenemos que criarlo y forjar el carácter de Cristo en ellos, con pecados que inclusive muchas veces nosotros luchamos, pero nosotros tenemos que inculcarle en ellos la palabra del Señor, ¿sí? No son más bien como un robot, sino más bien son como un terreno en el cual nosotros tenemos que labrar, sembrar y regar. Eso tenemos que verlo de esa manera. No es que le damos órdenes y ellos responden simplemente, sino que tenemos que cultivar. Requiere tiempo, esfuerzo, una relación. Y quizás tengamos que sacar algunas malezas, plagas de la ira del corazón de nuestros hijos, de manera que reduzcamos la resistencia a nuestra enseñanza o a nuestros mandatos, ¿sí? A nuestra labor como padres. Si nosotros no sacamos esas plagas, esa maleza del corazón de nuestros hijos, ellos no van a tener efecto en nuestra enseñanza, ¿sí? Y esa maleza, el tema que si nosotros no la controlamos a tiempo, eso va creciendo. Va creciendo. Si ahora te cuesta, dentro de 10 años te va a costar más todavía. Lo que era una ramita así que con un machete vos sacabas, ahora tiene un tronco que necesita una motosierra, ¿sí? Eso va cada vez haciéndose más grande y nuestra responsabilidad como padres es criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Por eso el no exasperarlo, ¿cómo no vamos a exasperarlo? ¿Y cómo no vamos a provocarlo a ira? Es criándolo en disciplina y en amonestación del Señor. Por eso Colosenses y Efesios dicen lo mismo, aunque Colosenses nos diga criarlos
para no exasperarlos tenemos que criarlo en disciplina de amonestación. La disciplina habla de guiar con firmeza, enseñando límites claros. Eso es la disciplina. Guiar con firmeza, enseñando límites claros. Y la amonestación es una instrucción basada en la palabra de Dios. Entonces Dios ordena que la crianza sea firme pero amorosa, equilibrada con la disciplina y la instrucción espiritual. Es un equilibrio. No debemos provocar a ira, no exasperarlo para que, ¿qué dice? Para que no se desalienten. En otras palabras, Pablo está diciendo, para que usted no pierda en el corazón de sus hijos, para que su enseñanza pueda tener cabida en el corazón de sus hijos, para que ustedes puedan cumplir el rol como padres de forjar en ellos el carácter de Cristo, no los exasperes para que no se desanimen. Nosotros como padres tenemos que ganar el corazón de nuestros hijos. Entonces, el sentido de la expresión es perder el ánimo o el espíritu, y encierra la idea de estar apático, malhumorado, desanimado, abatido. Como padres nosotros podemos provocar el desánimo en nuestros hijos cuando los disciplinamos, cuando no los disciplinamos, ni los instruimos en el camino del Señor. Por eso, si hay una falta de disciplina y una falta de instrucción, nosotros podemos provocar a que ellos se rebelen contra nosotros y podemos provocarlo a que se desanimen, a que pierdan el sentido de para qué están. MacArthur da alguna forma en la cual nosotros como padres podemos desalentar a nuestros hijos. Lo voy a mencionar rápidamente. Dice, sobreprotección, MacArthur dice, cuando los padres controlamos todo, los hijos sienten que nunca van a tener confianza en ello y esto puede llevarlos a la rebeldía, ¿sí? La sobreprotección, no confiar, no dar. Yo, como les decía, nosotros como padres, a medida que ellos van madurando, nosotros tenemos que ir dando libertades y controlando esas libertades, pero nosotros como padres sabemos hasta dónde llegan esas responsabilidades. El favoritismo, comparar a nuestros hijos, quién es mejor, este es mejor que este, o comparar a nuestros hijos con otros genera en ellos también que ellos se frustren, que se sientan la oveja negra. No valorar a los hijos, si ellos no son escuchados, si ellos no son tomados en cuenta, nuestros hijos creen que no son importantes y caen en el desánimo. Todas estas son maneras de desalentarla a nuestros hijos, de perder el corazón de ellos. Dando metas irreales, exigir demasiado sin conocer los logros, sin reconocer, sin felicitarle, como siempre criticando, siempre marcando los errores, pero nunca reforzando las cosas buenas en ellos, forjando el carácter en aquellas cosas que ellos son buenos y son excelentes, ¿sí? Puede incluso generar en ellos pensamientos hasta de suicidio, ¿sí? La falta de amor expresado, si nosotros no mostramos gestos ni palabra de cariño a nuestros hijos, los hijos se sienten fríos y extraños en su propio hogar. Por eso la manera de no exasperar habla principalmente a los hombres, ¿sí? Muchas veces esa relación de padres a hijos en el contexto de la cultura y cómo fuimos criados muchas veces hace que seamos inexpresivos como padres, y es necesario que seamos expresivos en palabra, en afecto, en cariño. No suplir las necesidades básicas de nuestros hijos es provocarlos a ira. Ellos necesitan ropa, comida saludable, un lugar limpio, seguro. Ellos necesitan privacidad, ¿sí? Para que se sientan cuidados. La ausencia de norma, no poner límites o ser inconsistente en nuestra disciplina deja a que ellos sean inseguros y sin dirección. La crítica constante, la negligencia, cuando criticar todo destruye la confianza en ellos. Ser indiferente puede provocar rebeldía, como David. David fue indiferente con su hijo, con Absalón, y sabemos cómo terminó su vida. Fue indiferente, él fue apático en su relación con su hijo, y su final fue atroz. Y la disciplina excesiva, corregir con ira o con maltrato profundamente, sabiendo que la disciplina física en sí tiene que aplicarse con amor, ¿sí? Nunca en abuso. Solo lo aplicamos sabiendo que Dios nos manda a utilizar las herramientas que Él nos da para poder doblegar su corazón y seguir al Señor. No es un desquite, no tiene que ser una frustración nuestra,
Muchas veces luchamos con nuestro pecado, por eso el Señor habla tanto a padres como a hijos, porque a veces podemos abusar de nuestro rol como padres y terminar siendo parte de nuestra frustración lo que llevamos o carreamos a ellos. Nosotros no somos padres perfectos, somos imperfectos, luchamos con pecados. Aunque creemos en Cristo, el pecado mora aún en nuestro cuerpo y tenemos que batallar constantemente. Por eso tenemos que alimentarnos constantemente de la palabra. Y somos pecadores y somos llamados a forjar el carácter perfecto de Cristo en nuestros hijos pecadores. Esa es la tarea titánica que tenemos. Necesitamos, por lo tanto, la ayuda del Señor. No es un llamado a la perfección, sino que lo ejerzamos con el temor del Señor. Necesitamos depender en oración, confianza en el Señor. Tenemos que instruirnos, porque ¿cómo vamos a estar instruyéndolo a ellos con lo que el Señor nos dice si no sabemos lo que el Señor dice? Si no sabemos cuál es el diseño de Dios, qué es lo que Dios quiere, ¿cómo vamos a poder estar forjando en ellos algo que ni siquiera nosotros tenemos idea? Tenemos que instruirnos para poder instruir, tenemos que capacitarnos para poder capacitarlos. Y seguro que nos vamos a equivocar muchas veces como padres, pero es importante que reconozcamos y pidamos perdón. No piensen que como padres, si ya se equivocaron y sus hijos son grandes, pensar de que ya no pueden hacer nada. Siempre hacer algo es mejor que no hacer nada. Si hoy te das cuenta que como padre has fallado y hoy puedes arrepentirte, clamarle perdón al Señor, hoy puedes dar pasos firmes para poder ganarte nuevamente el corazón de Dios, de tus hijos. No tiene sentido lamentarte del error pasado, sino que puedas mirar al futuro y puedas buscar hacerlo bien. Si te das cuenta que has fallado, tenés que buscar de Dios. Y si tenés hijos adolescentes y has perdido su confianza y has descuidado tu relación con tus hijos, hoy es el tiempo de que vos cambies. No mañana, hoy es el día. Hablar con ellos del error que has cometido, de que como padre o como madre, como te equivocaste, que no fuiste lo suficientemente sabio, que pedirle perdón por haber fallado y manifestar que vas a hacer todo lo posible para ganar nuevamente su corazón y su confianza. Es importante ganarnos el corazón de nuestros hijos. Es importante dar el ejemplo de vida porque nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Esa es la tarea titánica que nos lleva Pablo. Primeramente por eso partió de que tenemos que aprender a vivir nosotros primero y después nuestras relaciones, esposa, hijo, pero primero nosotros, ¿sí? Entonces debemos expresar amor, confianza en palabras, en gestos, en acciones. Somos llamados a moldear entonces el carácter de Cristo en ellos con paciencia, justicia, con ternura y firmeza. Si vos como padre estás rehusando tu responsabilidad como padre de poder criarlos, Satanás se va a encargar de hacerlo. Él está deseoso de cumplir esa tarea. Como veía que me llamó la atención y me llamó la reflexión del mensaje de Satanás diciendo, estás cansado, necesitas descansar, te mereces, déjame que yo críe a tus hijos. Muchas veces sentimos que lo más fácil es darle tecnología y nosotros relajarnos, pero si nosotros no cumplimos con nuestra tarea, no pretendamos de que el enemigo no lo va a hacer. Y no digo que sea pecado, que se entienda, no es pecado mirar, no es pecado hacer, sino entender que no podemos desligar nuestra responsabilidad como padres. Nuestra responsabilidad como padre va a terminar cuando ellos sean adultos y terminemos de criarlo. Nuestra responsabilidad terminó, aunque nuestra relación no termine como hijos. Nunca vamos a dejar de ser padres, aún debemos seguir influyendo en ellos, orando, aconsejando. Y si ellos deciden como adultos, deciden un mal camino, toman una mala decisión, nosotros no podemos acarrear con la culpa de que fue porque nosotros no hicimos. Como adultos, ellos son responsables. Así como niños tienen su responsabilidad delante de Dios, cuando ellos tomen decisiones como adultos y vayan por un mal camino, ellos son completamente responsables de sus decisiones. Eso, por lo tanto, habla de nosotros como hijos.
No podemos excusarnos como hijos, decir, bueno, no, porque mi papá fue así, mi papá hizo esto, entonces tratar de encontrar una culpa en nuestros padres para justificar nuestra falta, por nuestra negligencia, nuestra falta de paternidad, nuestra falta de poder cumplir el rol de Dios. No encontremos un justificativo de que nuestros padres fueron así, nosotros somos así. Si nosotros vemos el error, tenemos que arrepentirnos, creer, y el Señor tiene el poder para transformarnos y cambiarnos. No, pero nosotros no podemos tapar nuestros pecados con excusas. Ahora, el problema más profundo del ser humano está en el corazón, pero la respuesta está en Cristo. Él nos reconcilia con Dios y Él nos transforma para que nosotros podamos vivir en amor y en verdad. Entonces, todo comienza en una relación correcta con Cristo. Si hay una relación correcta con Cristo, el resto va a fluir. Pero Cristo vino a transformar nuestras vidas. Él no solamente vino a salvarnos de una condenación eterna, sino que Él vino a transformar nuestras vidas para que desde ahora nosotros podamos vivir y mostrar su amor al mundo. Para que podamos glorificarlo como padres, como esposos, que podamos glorificarle a Él en lo que hacemos, proveyendo a nuestra familia, sustentándolos, cuidándolos, mostrándoles amor, pero no termina ahí la tarea. La tarea continúa, mostrando amor, buscando ganar el corazón de nuestros hijos, instruyéndolos en la palabra del Señor, guiándolos. No es una tarea fácil. Por lo tanto, la pregunta final es si está nuestro hogar reflejando el diseño de Dios en nuestras relaciones. ¿Está realmente reflejando en nuestro hogar el diseño de Dios en nuestras relaciones o estamos siguiendo un molde del mundo? Cuando vemos que nos equivocamos, ¿qué hacemos? ¿Buscamos cambiar o buscamos encontrar una excusa? ¿Estás dispuesto a rendir tu corazón a Cristo para poder vivir el diseño de Dios en una relación padre-hijo? Aunque eso sea contracultural, aunque eso te implique un costo, aunque eso implique que vos tengas que humillarte, reconociendo tu error y buscando cambiar. Acá no se trata de simpatizar con el cristianismo, acá se trata si realmente estás creyendo en Cristo como aquel que te salvó y como aquel que es el dueño de tu vida. Oramos. Dios Padre,